La historia del cine mexicano está tejida con cintas inolvidables, personajes entrañables y romances legendarios que cruzaron la pantalla grande para instalarse en el corazón del público. Pero entre todos los rumores, hay uno que ha permanecido en la penumbra durante décadas: hubo un romance secreto entre la India María y Rafael Inclán. Una conexión sentimental que se gestó tras bambalinas y que, por razones desconocidas, se mantuvo oculta del ojo público. ¿Qué verdades se escondieron detrás del humor, el maquillaje y las luces de los escenarios? Quédate con nosotros, suscríbete, dale like y continúa viendo este video para desentrañar uno de los secretos mejor guardados de la comedia mexicana. Hablar de la India María, cuyo nombre real era María Elena Velasco Fragoso, es rendir homenaje a una figura icónica del cine nacional. Su personaje cómico, tierno y sagaz, una indígena ingenua pero astuta que enfrentaba con valentía y humor las injusticias del sistema, conquistó los corazones de millones. Pero detrás del maquillaje, del rebozo, de los zapatos grandes y de la sonrisa inquebrantable, se escondía una mujer intensa, reservada y muy celosa de su vida privada. Por otro lado, Rafael Inclán, uno de los rostros más versátiles de la pantalla mexicana, se posicionó como un símbolo de picardía y carisma. Su presencia varonil, su dominio escénico y su aguda intuición para el humor lo convirtieron en uno de los galanes más atípicos, pero más queridos del medio. Fue un hombre que vivió sin tapujos, con amores públicos y otros no tanto. Ambos, en sus respectivos estilos, dominaron una época en la que la comedia popular mexicana vivía un renacimiento gracias al cine de barrio y las producciones independientes. Fue en ese contexto de luces, risas y discretos susurros, donde se comenzó a gestar una relación tan peculiar como misteriosa. Una relación que, hasta hoy, sigue alimentando leyendas y murmullos entre quienes estuvieron cerca. Según fuentes cercanas a ambos actores, fue durante el rodaje de una película cómica a mediados de los 70 donde se dieron los primeros acercamientos. La India María estaba consolidada como figura, mientras que Rafael Inclán, ya con una carrera sólida, buscaba diversificarse y participar en nuevas propuestas más frescas y satíricas. Se dice que el primer encuentro fue cordial pero chispeante, con una química tan natural que no necesitaban actuar para transmitir complicidad. En los descansos, se reían a carcajadas, compartían anécdotas de provincia y se quedaban hablando hasta que el equipo debía volver a grabar. La relación creció con cada escena, con cada ensayo, hasta convertirse en una especie de código entre ellos, una conexión que iba más allá de lo profesional. Pronto, los técnicos, camarógrafos y asistentes comenzaron a notar ciertos detalles: miradas prolongadas, toques accidentales, almuerzos en soledad y risitas compartidas a micrófono cerrado. Pero lo que más alimentó los rumores fue que, a pesar de la fama de Rafael Inclán como mujeriego simpático, nunca se le escuchó hablar mal ni en broma de María Elena. Con otras actrices podía ser sarcástico o bromista, pero con ella había una especie de respeto solemne, casi sagrado. Y ella, por su parte, si bien mantenía siempre una imagen reservada y casi monástica, parecía abrir una pequeña grieta emocional cuando estaba con Rafael. Muchos afirman que su risa era más genuina cuando él estaba cerca. ¿Era acaso cariño, o algo más profundo, un amor imposible por las circunstancias? Las conjeturas no se hicieron esperar. Uno de los mayores desafíos para confirmar el romance fue la absoluta reserva con la que la India María manejaba su vida privada. A diferencia de muchas de sus colegas, que salían en portadas de revistas del espectáculo o participaban en programas de chismes, ella evitó siempre el escándalo y mantuvo su intimidad como una muralla infranqueable. Ni siquiera en sus entrevistas más personales hablaba de sus sentimientos o relaciones fuera del trabajo. Esto, paradójicamente, alimentó aún más el morbo del público. Porque donde hay silencio, hay especulación. Donde no hay pruebas, se construyen mitos. Y el mito del supuesto romance con Rafael Inclán fue creciendo como una leyenda urbana entre los fans y el propio gremio artístico. Décadas después, ya en entrevistas más recientes, Rafael Inclán fue consultado sobre sus vínculos con distintas actrices de la época, y aunque bromeó con algunas, su tono cambió por completo al hablar de la India María. No negó ni confirmó nada, pero lanzó una frase que dejó a todos intrigados: ella era única, distinta, una mujer que uno no olvida nunca. Fue esa su forma de aceptar, entre líneas, que hubo algo más. Incluso actores contemporáneos que coincidieron con ambos han dejado caer comentarios misteriosos. Uno de ellos dijo en una entrevista: a veces el amor verdadero no necesita hacerse público. Y ellos se entendían sin palabras. Muchos se han preguntado por qué, si realmente hubo un romance, nunca salió a la luz. Una de las teorías más fuertes es que María Elena Velasco ya mantenía una relación complicada con el padre de sus hijos y que involucrarse públicamente con alguien como Rafael Inclán,
tan popular, tan señalado por la prensa por su imagen de Don Juan, habría sido un escándalo que ella no podía permitirse. Recordemos que la actriz también luchaba por mantener una imagen cercana a las mujeres humildes y madres de familia que la adoraban como ídolo. Por otro lado, el entorno machista de la época no veía con buenos ojos que una actriz soltera tuviera una relación con un actor de fama controversial. La presión del medio artístico, la moralidad de la época y las exigencias de mantener una carrera sin mancha pudieron haber sido factores determinantes para silenciar un posible amor. Con los años, han surgido anécdotas de asistentes, maquillistas y periodistas que aseguran haber visto gestos de afecto entre ambos. Una ex maquillista del canal XHGC relató que en una ocasión, tras una larga jornada de grabación, vio cómo Rafael le dejó una nota a María Elena en su camerino. Lo que decía la nota, nadie lo sabe, pero el rubor en su rostro cuando la leyó fue inolvidable, dijo. Otros afirman haber visto fotografías de ambos compartiendo cenas íntimas fuera del set, aunque hasta ahora no ha salido ninguna imagen pública que confirme esto. Aún así, los rumores nunca se detuvieron. Existe, por supuesto, la posibilidad de que entre ellos solo haya existido una profunda y sincera amistad, de esas que no necesitan etiquetas ni etiquetas románticas para ser especiales. Rafael Inclán es un hombre que ha demostrado tener amistades duraderas con mujeres a las que respeta profundamente. Pero incluso esa amistad, tan cargada de energía y misterio, podría haber dado paso, aunque sea por un instante, a un amor oculto, fugaz e inolvidable. Lo que hay detrás, querido espectador, es una de esas historias que el tiempo se encarga de volver leyenda. Una historia que, con cada generación, adquiere nuevos matices, nuevos suspiros y nuevas preguntas sin respuesta. Y es justamente esa falta de certezas lo que la hace fascinante. Porque quizá nunca sepamos si la India María y Rafael Inclán fueron amantes, cómplices o simplemente dos almas que se encontraron en un mundo lleno de máscaras. Pero lo que sí es seguro es que algo ocurrió entre ellos, algo que quedó grabado en las risas compartidas, en los silencios prolongados y en la forma en que se miraban cuando creían que nadie los veía. Eso lo dejamos a tu corazón. Pero mientras tanto, suscríbete, dale like y continúa viendo este canal para seguir desentrañando los secretos ocultos del cine de oro mexicano. Porque aquí, cada historia tiene su misterio, y cada romance, su sombra. El cine nacional aún respiraba los últimos aires del esplendor dorado que décadas atrás posicionó a México como la capital cultural del cine latinoamericano. Las luces del set parecían brillar más, no por su potencia, sino por la energía invisible de quienes caminaban entre bambalinas. Y allí, en medio de los reflejos del celuloide y los suspiros reprimidos, dos figuras comenzaban a entrelazar sus caminos con una intensidad tan silenciosa como peligrosa, la India María y Rafael Inclán. La historia no oficial de su posible romance no se encuentra en ninguna hemeroteca. No está en las entrevistas que ellos dieron. No hay fotografías que documenten aquel cariño, ni cartas que confiesen un «te amo» furtivo. Pero quienes vivieron cerca de ellos lo sabían, había algo que los unía. Una fuerza que no requería de besos en público, ni de declaraciones teatrales. Y en 2007, durante una entrevista jamás publicada que ahora sale a la luz, una actriz de reparto, quien pidió el anonimato para proteger su identidad, relató lo siguiente. Estábamos grabando una comedia en exteriores, creo que era por Hidalgo. Rafael estaba bromeando con todos como siempre, hasta que llegó María. Él cambió por completo, se peinó un poco, se acomodó la camisa y hasta bajó el tono de voz. Ella fingió que no lo notaba, pero se le iluminaban los ojos. Era como si en ese momento el mundo desapareciera para los dos. Nadie les dijo nada, pero todos lo vimos. Había algo. Una de las anécdotas más mencionadas en el gremio artístico, siempre en voz baja, siempre con nerviosismo, es la supuesta cena privada que compartieron la India María y Rafael Inclán en 1976, en un pequeño restaurante en Coyoacán, conocido por ser refugio de artistas. El lugar tenía una política estricta de privacidad, por lo que muchas celebridades lo utilizaban para reuniones confidenciales. Según un camarero ya jubilado, ambos llegaron por separado, se sentaron en una mesa al fondo, pidieron vino tinto, y se quedaron por más de 3 horas conversando. Nunca los vi tomarse de la mano ni nada parecido, pero ella reía como una adolescente. Y él la miraba como quien mira a alguien con verdadero cariño. Yo llevé la cuenta a la mesa y Rafael pagó todo. Cuando se fueron, él le abrió la puerta y le puso la mano en la espalda, muy sutil, pero con ternura. Fue una cita romántica, una reunión profesional, o un simple momento de complicidad entre dos artistas que compartían más de lo que querían admitir. Esa cena nunca fue reconocida por ellos públicamente, pero para quienes los vieron ese día, la escena fue imborrable.
María Elena Velasco tenía mucho que perder. Si bien ya era una actriz consagrada, sabía que su personaje de la India María era un símbolo. Ella representaba no solo a la mujer indígena, sino también a la madre abnegada, la esposa fiel, la trabajadora honesta. Su público la veía como ejemplo, y cualquier escándalo podría haber dañado irremediablemente esa imagen. Por otro lado, Rafael Inclán era conocido por su personalidad abierta, su vida social intensa, y por protagonizar muchas cintas del llamado cine de ficheras, ese subgénero tan criticado como exitoso en taquilla. Un romance entre ellos hubiera sido considerado improbable por muchos, y hasta escandaloso para otros. Pero los sentimientos no entienden de reputaciones. Y es allí donde surge la hipótesis más dolorosa, y si su amor nunca se concretó porque simplemente no era permitido. Y si ambos decidieron proteger sus carreras y sus entornos familiares antes que dar rienda suelta a un sentimiento que les nacía del alma. Otro relato poco conocido proviene de un exproductor de locaciones. Según cuenta, durante el rodaje de una película en Puebla, María Elena le comentó a Rafael que deseaba conocer Oaxaca con calma, sin cámaras, sin compromisos. A él se le iluminó el rostro y le dijo. Pero el viaje nunca sucedió. Al parecer, una semana después, María tuvo una discusión con uno de sus hijos por temas personales y canceló todas sus salidas. Rafael no insistió. La relación volvió a su punto habitual: miradas, silencios y trabajo. Quizá uno de los indicios más simbólicos de su vínculo fue el uso de dos pulseras de plata muy similares que ambos comenzaron a llevar justo después de grabar juntos un programa especial en los 80. La de María tenía un pequeño dije con forma de maíz, y la de Rafael, un sombrero. Según un asistente de vestuario, las pulseras fueron compradas en un tianguis artesanal de Michoacán, y las eligieron juntos. Nunca hablaron de su significado, pero las usaban con frecuencia. Era como si se recordaran mutuamente sin necesidad de palabras. Fue ese el único símbolo físico de su relación. Una manera secreta de estar cerca, aún en la distancia. A medida que los años pasaban, la vida llevó a cada uno por caminos distintos. María Elena se volcó de lleno a su personaje, trabajando como guionista, directora y actriz en sus propias películas. Rafael se consolidó como un actor multifacético, explorando el drama, el teatro y la televisión. Pero algo curioso sucedió: nunca volvieron a trabajar juntos de forma prolongada. Algunos lo achacan a agendas incompatibles. Otros creen que fue decisión de ella, para no reavivar una llama que ambos decidieron apagar. Aún así, los homenajes y menciones ocasionales siguieron. En una entrega de premios, años después, Rafael recibió una distinción por su trayectoria. En su discurso, mencionó a varias figuras importantes de su vida profesional, y al llegar al nombre de María Elena Velasco, dijo con un tono que hizo vibrar la sala: Gracias por enseñarme que el humor también puede ser ternura. Gracias por tu silencio, y por todo lo que no dijiste. El auditorio aplaudió. Algunos rieron, sin captar la profundidad. Pero para quienes conocían la historia, fue una despedida disfrazada de agradecimiento. Una despedida sin reproches, pero con nostalgia. Cuando la India María falleció en 2015, Rafael Inclán no dio entrevistas. No publicó palabras en redes. Pero se supo que pidió una misa privada en su honor, en una pequeña iglesia de la colonia Roma, donde asistieron solo 5 personas. Entre ellas, una amiga cercana de ambos, quien declaró en voz baja. Esa misa fue un adiós. Pero también un rezo por lo que nunca fue. Por ese cariño que él guardó por décadas. En los últimos años, han surgido rumores sobre un supuesto diario que María Elena Velasco habría escrito durante su juventud. Un cuaderno que contiene reflexiones personales, pensamientos íntimos y menciones a personas cercanas. Algunas fuentes afirman que allí se menciona a Rafael Inclán en más de una ocasión. Este cuaderno, sin embargo, permanece bajo custodia de sus familiares, quienes no han dado acceso a nadie del medio. ¿Qué dirá? ¿Será la prueba definitiva de un amor oculto? ¿O simplemente será otro capítulo inconcluso en esta historia de silencios? Más allá de los rumores, los silencios y las pequeñas pistas, lo cierto es que la historia entre la India María y Rafael Inclán se ha convertido en un mito entrañable dentro del cine mexicano. Una leyenda que, como todas las grandes historias, se nutre más de lo que se calla que de lo que se dice. Quizá fue un amor real, pero prohibido. O quizá fue solo una conexión profunda, espiritual, imposible de etiquetar. Pero sea cual sea la verdad, nos queda la belleza de imaginar que, en un mundo de luces, cámaras y risas fingidas, hubo un rincón donde dos almas encontraron refugio, aunque fuera por un instante. Porque el verdadero amor, a veces, no necesita testigos. Solo necesita dos corazones latiendo al unísono, aunque el mundo nunca lo sepa.
Continúa viendo este video para seguir desentrañando los secretos ocultos que no sabías y dale like si tú también crees que hay amores que nunca mueren, aunque nadie los vea. En el vasto universo del entretenimiento latinoamericano, pocos nombres han logrado permanecer en la memoria colectiva de varias generaciones como el de la India María, un personaje entrañable, lleno de ternura, picardía y agudeza, interpretado por la talentosa y multifacética María Elena Velasco Fragoso. Su rostro pintado con trenzas, su blusa bordada, su rebozo siempre sobre los hombros, y su singular forma de hablar, marcaron una época de oro para el cine mexicano popular y la televisión humorística. Pero detrás del personaje risueño y caricaturesco que hacía reír a chicos y grandes, se encontraba una mujer compleja, resiliente y profundamente sensible, que llevó sobre sus hombros no solo la responsabilidad de hacer reír a todo un país, sino también la de representar con dignidad y cariño a los pueblos indígenas de México, en una industria que no siempre se mostró respetuosa o comprensiva con ellos. Para muchos, la India María fue simplemente un ícono de comedia, una caricatura simpática. Para otros, fue la representación de la mujer indígena fuerte, trabajadora, ingeniosa, y muchas veces víctima de las injusticias sociales que ella misma denunciaba a través del humor. Pero ¿quién era realmente María Elena Velasco? ¿Cómo surgió este personaje que se convirtió en un fenómeno cultural? ¿Qué hubo detrás de su sonrisa? ¿Cuál fue su vida privada, su entorno familiar, sus luchas internas y las decisiones que marcaron su destino? Esta introducción pretende adentrarse con profundidad en los aspectos más íntimos, significativos y desconocidos de su vida. Desde su infancia en Puebla, marcada por la pobreza y el trabajo arduo, hasta su ascenso a la fama en los grandes estudios de cine, pasando por sus amores, su maternidad, sus batallas personales y su legado artístico, todo se entreteje como un bordado multicolor que cuenta la historia de una mujer que venció al tiempo, a las adversidades y a los estigmas. María Elena Velasco nació el 17 de diciembre de 1940 en Puebla, México, aunque algunos registros también la ubican en Tepic, Nayarit. Lo que es seguro es que su infancia no fue fácil. Provenía de una familia de origen modesto, con raíces mestizas e indígenas, y desde pequeña conoció la dureza del trabajo y la fragilidad de los sueños. Su madre, ama de casa, y su padre, un trabajador ferroviario, intentaban sacar adelante a sus hijos con los recursos que les permitía una economía precaria. Cuando María Elena era apenas una niña, su padre falleció, lo que obligó a su madre a mudarse con la familia a la Ciudad de México, donde las oportunidades laborales eran más amplias, aunque no menos exigentes. Fue en ese nuevo entorno donde María Elena comenzaría a formar el carácter que más adelante la definiría: fuerte, independiente, decidida y sensible al sufrimiento de los demás. La necesidad de colaborar con el sustento del hogar la llevó a trabajar desde joven como costurera, taquillera de cine y ayudante en pequeños negocios, siempre sin perder su sonrisa ni sus ganas de aprender. Desde temprana edad mostró inclinación por las artes, le gustaba cantar, bailar y actuar. La cercanía a los cines donde trabajaba como taquillera le permitió observar a los actores de la época, aprender sus gestos, sus tonos, y soñar, aunque en silencio, con estar algún día del otro lado de la pantalla. Fue en los foros de televisión donde María Elena encontró su primera oportunidad. Comenzó a trabajar como extra en producciones de Televisa y poco a poco fue escalando posiciones gracias a su profesionalismo, simpatía natural y habilidad para la improvisación. Su carisma no tardó en llamar la atención de productores y comediantes como Manuel, el Loco, Valdés, quien le dio sus primeras oportunidades importantes como actriz cómica. Fue precisamente en esos años cuando María Elena empezó a gestar el personaje que la lanzaría a la fama. Observadora por naturaleza, se inspiraba en las mujeres indígenas que veía en los mercados, en los pueblos y en su propia familia. Notaba su forma de hablar, de caminar, de mirar. Les tenía un profundo respeto y admiración, por lo que cuando decidió encarnar a una de ellas, no fue desde la burla ni la exageración grosera, sino desde el cariño, la empatía y la denuncia. Así nació María Nicolasa Cruz, mejor conocida como la India María, un personaje que con su torpeza inocente y su sabiduría popular ponía en aprietos a corruptos, políticos, ladrones y abusadores, pero siempre salía adelante gracias a su ingenio. El personaje de la India María se consolidó en la televisión, pero fue el cine el que la catapultó como una estrella de talla nacional e incluso internacional. Su primera gran aparición fue en la película Tonta, tonta pero no tanto, 1972, donde encarnó a una mujer indígena que se traslada del campo a la ciudad y enfrenta todo tipo de injusticias. La mezcla de humor blanco, crítica social y ternura hizo que el público se enamorara del personaje. Le siguieron películas como La Presidenta Municipal, Ni Chana ni Juana, El que no corre, vuela,
Se equivocó la cigüeña, duro pero seguro. A lo largo de su carrera filmó más de 15 películas protagonizadas por ella, algo inédito para una mujer en el cine mexicano de esa época, y más aún interpretando a una figura indígena. También incursionó en la televisión con programas propios, como Ay María qué puntería, y participó en telenovelas y especiales humorísticos. El personaje de la India María cruzó fronteras, siendo reconocida en Centroamérica, Sudamérica e incluso en comunidades latinas de Estados Unidos. Su figura se convirtió en símbolo de identidad, de resistencia cultural y de comedia sin malicia. Aunque su vida artística fue pública, María Elena fue siempre muy reservada en cuanto a su vida privada. Pocos sabían que estuvo casada con Julio Tena, productor y director de cine, con quien tuvo 3 hijos. Tras la muerte de su esposo, decidió nunca volver a casarse. Sus hijos se mantuvieron lejos de los reflectores, aunque una de sus hijas, Ivette Eugenia, llegó a dirigir algunas producciones. Amiga cercana de otras actrices de su tiempo, como Carmen Salinas y Silvia Pinal, siempre se le reconoció por su humildad, su trato amable y su generosidad. María Elena nunca perdió su esencia, ni siquiera cuando llegó a ser una de las actrices mejor pagadas del cine mexicano. Prefería una vida discreta, rodeada de su familia, y dedicaba gran parte de su tiempo libre a escribir guiones, dirigir y apoyar causas sociales, especialmente las relacionadas con las comunidades indígenas. Uno de los aspectos más llamativos de su biografía es que no solo fue actriz, sino también escritora, productora y directora de muchas de sus películas. Fue una de las pocas mujeres en la industria cinematográfica mexicana en asumir estos roles al mismo tiempo, lo que la convirtió en una pionera detrás de cámaras. Con el paso de los años, el personaje de la India María empezó a ser objeto de críticas por parte de ciertos sectores que lo veían como una caricatura que perpetuaba estereotipos. Sin embargo, muchos defensores de su obra, y la misma María Elena, aclararon en varias entrevistas que su intención siempre fue rendir homenaje a la mujer indígena, denunciar las desigualdades y ofrecer una mirada distinta, la del humor como herramienta de crítica social. En sus últimos años, Velasco se retiró poco a poco del ojo público, aunque seguía activa como escritora y directora. Su salud empezó a deteriorarse, y el 1 de mayo de 2015, a los 74 años, María Elena Velasco falleció a causa de cáncer de estómago, enfermedad que había mantenido en secreto. Su muerte conmocionó al país y dejó un vacío en el mundo del espectáculo. Hoy en día, su figura sigue viva en la memoria colectiva. Sus películas son retransmitidas constantemente, sus frases son recordadas, sus gestos imitados y su legado artístico continúa inspirando a nuevas generaciones de actores, directores y comediantes. María Elena Velasco no fue solo una actriz cómica. Fue una mujer que, en tiempos difíciles, se atrevió a hablar a través del humor, a defender lo que creía justo y a mostrar la belleza de una cultura que muchas veces era ignorada o menospreciada. Su personaje, la India María, fue su forma de abrazar sus raíces, de denunciar sin ofender, de educar sin regañar, y de hacer reír sin dañar. En un país donde el humor es a veces una forma de sobrevivencia, María Elena lo convirtió en arte, en crítica, en espejo y en refugio. Su vida, rica en contrastes, desafíos y logros, merece ser contada con respeto, admiración y profundidad.